Yo no parí a esa niña, pero fui la primera persona que la sostuvo cuando empezó a llorar de hambre, y también fui la última que se quedaba despierta cuando la fiebre le subía en mitad de la noche. Por eso, cuando alguien me pregunta cuántos hijos tuve, yo siempre me quedo callada un segundo de más, porque la verdad no cabe en una respuesta corta. La verdad duele, y cuando una verdad duele demasiado, una aprende a doblarla, a guardarla entre las costuras de la vida, como se guarda una carta vieja que ya no se quiere leer, pero tampoco se puede tirar. A mi edad, una ya no tiene fuerzas para fingir tanto. Por eso voy a contar esto como fue, o al menos como lo recuerdo yo, que fue la que se quedó cuando todos los demás encontraron una forma de irse. Mi hermana Clara siempre fue la más bonita. No lo digo con rencor, lo digo como se dice que un verano fue seco o que un invierno llegó demasiado pronto. Era una de esas verdades que nadie necesitaba discutir. Entraba en una habitación y todas las miradas se acomodaban alrededor de ella como si hubieran estado esperándola. Yo, en cambio, era la tranquila, la formal, la que ayudaba a mamá en la cocina, la que sabía dónde estaban las llaves, las facturas, las recetas y hasta los silencios de la casa. A Clara le perdonaban todo porque era risueña, porque lloraba bonito, porque abrazaba fuerte y porque tenía esa costumbre peligrosa de prometer con los ojos cosas que nunca pensaba cumplir. Desde niñas fue así. Si rompía algo, acababa pareciendo que el objeto ya venía roto. Si llegaba tarde, había una historia tan triste o tan encantadora detrás que uno terminaba consolándola a ella. Y yo, que era mayor por 3 años, fui aprendiendo sin darme cuenta un papel que luego me iba a salir demasiado caro. El de la que arregla, el de la que limpia lo que otro ensucia, el de la que calla para que no reviente la vergüenza en medio del salón. Nuestra madre murió joven y desde entonces en la casa se hablaba más bajito. Papá se endureció de una manera que no hacía ruido, pero llenaba los cuartos. Y Clara, que ya traía el corazón puesto en la calle, se volvió todavía más ingobernable. No mala, no diría eso, pero sí ligera, como si la vida para ella fuera algo que podía cambiarse de vestido cada semana. Yo la cubría siempre. Si llegaba oliendo a perfume ajeno, yo decía que había estado con unas amigas. Si faltaba dinero, yo decía que seguramente papá había contado mal. Si lloraba en mi cama diciendo que nadie la comprendía, yo la abrazaba aunque en el fondo supiera que muchas veces el problema no era que no la comprendieran, sino que ella no quería que nadie la detuviera. La sangre hace esas tonterías. A una le enseñan que proteger a los suyos es una virtud y nadie le avisa que a veces proteger demasiado es criar una sombra que un día se te va a echar encima. Yo tenía 27 años cuando mi vida todavía parecía ordenada. Trabajaba en una pequeña gestoría del pueblo, no ganaba mucho, pero me alcanzaba para ayudar en casa y guardar algo para mí. Ya estaba comprometida con Julián. No era un hombre de grandes palabras, pero tenía una forma de mirarme que me hacía sentir elegida, y para una mujer como yo, criada entre deberes y renuncias, eso era muchísimo. Habíamos hablado de casarnos en otoño, una boda sencilla, decíamos, con la familia cercana, una comida en el patio y música hasta donde alcanzaran las piernas. Yo no soñaba con lujos, soñaba con paz, con una casa propia, con una mesa para 2, con la posibilidad de que, por una vez, algo en mi vida fuera mío y no una carga recibida de otros. Clara apareció una noche golpeando la puerta como si la persiguiera el infierno. Recuerdo ese sonido todavía. No era el golpe de quien llega tarde, era el de quien viene a caerse. Le abrí y la vi de pie, despeinada, con los ojos hinchados y un bulto envuelto en una manta aprehetado contra el pecho. Tardé unos segundos en entender que el bulto era una criatura, una niña, muy pequeña, tan pequeña que parecía hecha de respiración y susto. Clara entró sin pedirme permiso, como siempre había hecho con mi vida, y se sentó en la silla de la cocina, llorando de una forma que habría ablandado a cualquiera que no la conociera. Yo cerré la puerta, puse agua a calentar sin pensar, y cuando le aparté un poco la manta vi una carita colorada, los puños cerrados, la boca abierta buscando leche. «Se llama Lucía», me dijo mi hermana. Lo dijo como quien dice, «Me compré unos zapatos».
Yo no recuerdo qué fue lo primero que pregunté. A mi edad ya hay cosas que el dolor borra, no por misericordia, sino por puro cansancio. Pero sí recuerdo la sensación en el pecho, una mezcla de alarma, de compasión y de ese presentimiento. Clara habló toda la madrugada, que las cosas se habían complicado, que el padre de la niña no servía para nada, que había habido problemas, que no podía quedarse, que necesitaba tiempo. Tiempo. Qué palabra más traicionera. No me dijo toda la verdad aquella noche. Clara nunca daba toda la verdad de una vez. La iba soltando a gotas, y cada gota tenía la habilidad de hacerte sentir culpable por pedir más. Yo le pregunté dónde pensaba ir, y ella me dijo que tenía una oportunidad fuera, en Valencia al principio. Luego dijo que tal vez más lejos, que le habían prometido trabajo, que solo serían unos meses, que necesitaba ponerse de pie, que con la niña no podía. Cada frase venía rota por un llanto, y entre una y otra la criatura volvía a quejarse, delgada como un hilito. Yo cogí a la niña para que Clara pudiera serenarse, y en cuanto me la puse sobre el pecho sentí su calor diminuto atravesarme el vestido. No sé explicarlo sin que suene exagerado, pero hay brazos que recuerdan lo que nunca han vivido. Yo no había sido madre, ni siquiera sabía si lo sería algún día, y sin embargo, en cuanto Lucía apoyó la mejilla en mí, mi cuerpo reaccionó como si llevara años esperándola. Papá se enteró al amanecer y montó la cólera más triste que le vi en la vida. Ya no era un hombre para gritar como antes, sus enfados tenían la pesadez de lo irreversible. Miró a Clara con una decepción tan vieja que parecía venir desde la cuna, y miró a la niña con la cautela de quien teme encariñarse con otra desgracia. Esa criatura no tiene culpa, fue lo único que dije yo, y todavía hoy me asombra recordar que esa frase cambió el rumbo entero de mi vida más que cualquier promesa de amor que me hubieran hecho. Clara juró que volvería pronto. Juró que en cuanto encontrara trabajo y estabilizara su situación, vendría por la pequeña. Juró tantas cosas que una mujer inexperta podría haberlas escrito todas y guardado el papel en un cajón como contrato. Yo no, yo ya la conocía, pero aún así quise creerle un poco, porque en aquella cocina, con una bebé llorando y el amanecer colándose por la ventana, no había espacio para la lucidez, solo para resolver lo inmediato. Y lo inmediato era una niña con hambre y nadie salvo yo dispuesto a ensuciarse las manos de verdad. Julián vino esa tarde. Le habían contado algo por el pueblo, porque en los pueblos las noticias siempre llegan deformadas pero llegan rápido. Entró despacio, me vio con la niña en brazos y tardó en hablar. Yo esperaba que me preguntara qué pasaba, que se sentara conmigo, que entendiera el terremoto. En lugar de eso, se quedó mirando a Lucía como si fuera una mancha aparecida de pronto en el mantel limpio de nuestra vida planeada. ¿Y esto cuánto va a durar?, me preguntó. Aquella pregunta me dolió más que si me hubiera gritado, porque el amor, cuando es de verdad, entiende primero y calcula después. Yo le respondí que no lo sabía, que Clara necesitaba tiempo, que era solo hasta que arreglara sus cosas. Dije solo y hasta con una facilidad que ahora me avergüenza. Hay palabras que una pronuncia sin saber que acaba de hipotecarse la vida. Los primeros días fueron una tormenta sin pausa. Lucía lloraba mucho, dormía poco, rechazaba algunas tomas y otras las devoraba con una desesperación que partía el alma. Yo salía del trabajo corriendo, aprendí a preparar biberones medio dormida, a cambiar pañales con los ojos pegados, a distinguir el llanto de hambre del de gases y el de fiebre del de puro miedo. No hubo ceremonia, no hubo un momento solemne en el que alguien dijera, ahora esta niña depende de ti. Las grandes cadenas de la vida rara vez se cierran con ruido, a veces se abrochan con gestos pequeños. Una manta lavada, una cita en el centro de salud, una cuna prestada por una vecina, un sueldo que de pronto ya no alcanza para una boda, sino para leche, pomadas y ropa que quedará pequeña en 3 semanas. Clara llamó un par de veces al principio, siempre en horas raras, siempre con prisa,
Preguntaba por la niña como quien pregunta por una planta que dejó encargada, y antes de que yo pudiera hacer demasiadas preguntas, ya estaba diciendo que tenía que colgar. Nunca mandó una dirección fija. Nunca explicó nada con claridad. A veces lloraba y decía que me debía la vida. Otras veces sonaba distraída, incluso alegre, como si hablara desde una orilla donde el sol pegaba mejor. «Cuídamela un poco más», repetía. «Un poco más». Así pasaron los meses, luego el primer año, y a fuerza de escuchar esa frase, entendí que hay gente que no abandona de golpe, abandona por entregas. Te deja una pequeña esperanza para que no cierres la puerta del todo, y mientras tú esperas, ellos ya se han acomodado lejos. Lucía creció preciosa. Tenía los ojos grandes, muy atentos, y una manera seria de observar el mundo que no le venía ni de Clara ni de mí, sino quizá del vacío con el que había llegado. Al principio me daba miedo encariñarme demasiado. Me repetía que su madre volvería, que yo no debía ocupar un lugar que no me correspondía. Pero esas ideas duran poco cuando un bebé te aprieta el dedo con toda su mano, cuando se calma al oír tu voz, cuando se duerme solo si le cantas la misma canción 3 veces. Empezó a decir sus primeras sílabas, a dar pasitos inseguros por el pasillo, a buscarme con la mirada cuando entra en un cuarto. Y yo, que me había prometido distancia, fui cediendo pedazo a pedazo, como se deshace una pared vieja con la humedad, sin estruendo, sin defensa. Julián aguantó menos de lo que yo quería admitir. Al principio venía y fingía paciencia. Traía fruta, preguntaba por la niña, se sentaba conmigo un rato, pero ya no hablaba de la boda con la misma ilusión. Empezó a decir que necesitábamos poner límites, que Clara se estaba aprovechando, que yo no podía cargar con problemas ajenos toda la vida. Tenía razón, claro. Las personas que más daño te hacen no siempre se equivocan en lo que dicen, pero una cosa es tener razón y otra muy distinta saber amar dentro de la desgracia. Yo le respondía que todo era temporal, que en cuanto Clara se estabilizara las cosas volverían a su sitio. Él me miraba con una mezcla de pena y fastidio que fue matando algo entre nosotros. Un domingo, después de comer, mientras Lucía dormía la siesta en la habitación de al lado, me dijo con una calma seca que no quería casarse para criar la hija de otro y perseguir eternamente a una mujer que no quería ser encontrada. No me gritó, no me humilló. Solo me mostró el tamaño exacto de lo que estaba dispuesto a soportar por mí, y ese tamaño resultó ser más pequeño que una cuna. Cuando se fue, no lo detuve. Cerré la puerta, regresé a la cocina y me apoyé en la mesa con una mano en la boca para no llorar fuerte. Lo hice no por dignidad, sino porque la niña dormía. Así fue casi todo en aquellos años. Incluso mis penas tenían que aprender a hacer silencio por no despertarla. A veces me pregunto si ese fue el día en que empecé a convertirme en la mujer que soy ahora. No el día en que Clara dejó a Lucía, ni el día en que papá aceptó resignado que la niña ya era de la casa. No. Creo que fue el día en que entendí que mi vida no iba a ser la que yo había planeado, y aún así, en vez de volverme amarga de inmediato, elegí seguir adelante con una dulzura obstinada que nadie me pidió y pocos agradecieron. Papá murió cuando Lucía tenía 4 años. Para entonces ya le decía abuelo sin titubeos, y él, que al principio caminaba alrededor de ella como si temiera romperla, acabó dejándole migas de pan a escondidas, guardándole caramelos y dejando que le despeinara las cejas con dedos pegajosos. El día del entierro, varios vecinos se acercaron a decirme lo fuerte que era yo, lo bien que llevaba todo, lo buena persona que había salido. La gente adora elogiar el sacrificio ajeno cuando no le cuesta nada. Ninguno de ellos se quedó luego para fregar los platos, ni para pagar la factura de la luz atrasada. Pero todos tenían frases bonitas, como si las frases calentaran una casa en invierno. Esa misma noche, cuando por fin la casa quedó vacía, Lucía se acercó con su camisón arrugado y me preguntó si el abuelo volvería cuando descansara. Le dije que no, que algunas personas se van para siempre aunque uno las quiera mucho. Ella me miró un rato largo, con esos ojos suyos tan serios.
y me preguntó entonces por su madre. Fue la primera vez. Recuerdo perfectamente el temblor que sentí, porque una niña pequeña puede hacerte una pregunta tan sencilla como quién era su madre, y sin embargo, en esa pregunta caben años de mentira, de vergüenza, de protección, de miedo. Yo tenía dos caminos: decirle una verdad demasiado cruda para su edad, o empezar a coser la versión amable que iba a perseguirme durante décadas. Elegí la segunda. Le dije que su madre estaba lejos, arreglando asuntos difíciles, que no había podido volver todavía, pero que eso no significaba que no pensara en ella. Todavía me duele acordarme del alivio con que aceptó esa explicación. Los niños quieren creer. Les basta con que la historia tenga una forma que no les parta el corazón. Esa noche me abrazó y se durmió tranquila. Yo, en cambio, me quedé despierta hasta el amanecer, sintiendo que acababa de colocar la primera piedra de una casa torcida. A partir de ahí, cada cumpleaños, cada función del colegio, cada enfermedad, cada diente que se caía, cada cuaderno forrado al principio del curso, fue tejiendo entre Lucía y yo algo que no tenía nombre perfecto. Ella sabía que yo era su tía. Nadie se lo ocultó nunca, pero en lo cotidiano, en lo profundo, en lo que de verdad sostiene la infancia, yo era la que estaba. Yo era la que sabía que no soportaba la sopa demasiado caliente, que le daban miedo los perros grandes, que antes de dormirse le gustaba dejar un vaso de agua en la mesita por si me despierto triste. Yo era la que corría al colegio si se golpeaba, la que remendaba disfraces a última hora, la que se aprendía de memoria los síntomas de cada catarro para adivinar si valía la pena llevarla al médico o bastaba con vigilar la noche. Y también era la que seguía diciendo a los demás, y a veces a sí misma, que aquello era provisional, que algún día Clara volvería y pondría en orden lo que había dejado. Pero el tiempo tiene un modo cruel de volver normal lo insoportable. Un año se convirtió en otro, y luego en varios. Las llamadas de Clara se hicieron más espaciadas. A veces pasaban meses enteros sin una palabra. Luego aparecía con una voz cansada, con alguna excusa nueva, pidiéndome que no la juzgara, diciéndome que las cosas no eran tan fáciles como yo creía. Nunca preguntó cuántas veces se había puesto mal a la niña, ni qué tallas usaba, ni cuál era su asignatura favorita. Nunca mandó dinero, nunca escribió una carta. Sin embargo, yo seguía cubriéndola delante de Lucía. Tu madre tuvo mala suerte. Tu madre está intentando salir adelante. Tu madre te quiere a su manera. Qué manera más miserable de querer, pensaría hoy cualquiera. Pero en aquel entonces yo seguía creyendo que estaba protegiendo a la niña. No entendía todavía que cuando una protege demasiado a quien hace daño, termina dejándole libre el camino para que un día vuelva y lo haga otra vez. Lucía tenía 8 años cuando ocurrió algo que yo entonces no supe leer como un aviso. Habíamos ido al mercado y una mujer, una conocida lejana de mi madre, se acercó a mirarla con esa curiosidad descarada que tienen algunas personas mayores. Es igualita a Clara, dijo, con esa sonrisa medio venenosa de quien cree estar diciendo una simple observación. Lucía alzó la cabeza enseguida. ¿Tú conoces a mi madre?, preguntó. La mujer me miró a mí, luego a ella, y se quedó un segundo callada. Yo sentí el peligro como un relámpago. Me apresuré a responder por las dos, a cortar la conversación, a sonreír más de la cuenta, a llevarme a la niña de la mano hacia otro puesto. Pero de regreso a casa, Lucía iba en silencio. Al llegar, dejó la bolsa de las mandarinas sobre la mesa y me preguntó si su madre se parecía mucho a ella. Le dije que sí. Luego me preguntó si también era guapa. Le dije que mucho. Se quedó pensando y soltó algo que me atravesó de una manera extraña. Entonces, si era tan guapa, ¿por qué nadie la quiso ayudar para quedarse conmigo? Esa noche comprendí que el vacío también crece, que una ausencia no se queda quieta, que a medida que los niños se hacen mayores, las preguntas maduran con ellos y lo que de pequeños aceptan con una caricia, de mayores ya no les basta.
Yo miré a Lucía dormida y sentí, por primera vez en muchos años, un miedo distinto al cansancio, distinto a la estrechez del dinero, distinto a quedarme sola. Sentí miedo al día en que tuviera que explicarlo todo, miedo a no saber hacerlo sin romperle algo por dentro, miedo a que me odiara por haber callado, miedo incluso a que después de tanto tiempo, cuando Clara decidiera aparecer, porque en el fondo siempre supe que una mujer como ella no desaparece para siempre, solo espera el momento que más le conviene. La niña la mirara y viera en su rostro una respuesta que yo jamás podría darle. Tal vez por eso empecé a guardar papeles. No como quien prepara una defensa, porque en aquel entonces yo todavía no pensaba en términos tan duros. Más bien como quien teme que algún día la memoria no le alcance. Guardé informes médicos, matrículas, recibos, vacunas, notas del colegio, dibujos con fechas, fotos de cumpleaños donde siempre estaba yo sosteniendo el pastel mientras Lucía sonreía con los dientes separados de la infancia. Guardé incluso pequeños detalles absurdos, como una pulsera de hospital, una tarjeta de la farmacia, un primer diente envuelto en algodón. No sabía para qué. Solo sentía la necesidad de dejar prueba de que habíamos existido juntas en lo cotidiano, de que nadie pudiera venir un día a borrar con una sola versión interesada todos los años que habíamos pasado una al lado de la otra. Y aún así, pese a ese miedo, pese al cansancio, pese a la vida que ya no se parecía en nada a la que yo había imaginado, hubo años felices. Lo digo porque sería injusto contarlo de otro modo. Lucía llenó la casa de una alegría que no conocíamos. Convirtió la rutina en algo menos gris. Me hizo reír cuando yo pensaba que ya se me estaba olvidando cómo. En invierno se metía en mi cama con los pies helados y me contaba sueños disparatados. En verano insistía en ayudarme a tender la ropa y acabábamos salpicándonos agua como tontas. Aprendió a leer conmigo, sentada en mis piernas, siguiendo con el dedo las palabras como si estuviera descubriendo un mapa secreto. Y hubo tardes enteras en las que yo conseguía olvidarme de Clara, de Julián, de todo lo que la vida me había quitado, porque me bastaba con ver a esa niña hacer sus deberes en la mesa de la cocina para sentir que, de alguna manera torcida y dolorosa, también se me había concedido una forma de amor que no esperaba. A veces pienso que el verdadero comienzo de la tragedia no fue el abandono, ni las mentiras, ni siquiera las renuncias, fue la esperanza. La costumbre de creer que el esfuerzo, la bondad y el tiempo terminan poniendo las cosas en su lugar. ¡Qué engaño tan caro! Yo creí que si criaba a Lucía con amor, si la protegía del escándalo, si evitaba hablar mal de su madre, un día la vida me devolvería algo de paz. Creí que el silencio era una forma de cuidar. Creí que algunas heridas podían quedarse enterradas sin pudrir lo de arriba. Y durante muchos años, viendo a la niña crecer sana, estudiosa, cariñosa, llegué a pensar que tal vez había tenido razón, que quizá la verdad no era necesaria si el amor estaba haciendo bien su trabajo. No sabía entonces que las verdades escondidas no desaparecen, esperan. Se sientan en el fondo de la casa como una visita incómoda y paciente. Y un día, cuando todo parece por fin estable, se levantan, se acomodan la falda y llaman a la puerta con el rostro de alguien que tú creías no volver a ver jamás. La primera vez que volvió a llamar después de tantos años, no reconocí su voz de inmediato. Hay personas que una cree llevar cosidas para siempre al oído, pero el tiempo también gasta eso. Contesté pensando que sería del colegio de Lucía o alguna vecina, y al otro lado escuché un «soy yo», dicho en ese tono suyo, como si el mundo entero tuviera la obligación de saber siempre quién era ella sin necesidad de explicaciones. Se me heló la mano alrededor del auricular. No porque la hubiera extrañado. A esas alturas, una ya no extraña a quien la dejó cargar sola con lo que era de dos. Lo que sentí fue otra cosa, algo más sucio y más difícil de nombrar. Miedo. Miedo viejo. Miedo de ese que no entra por la puerta principal, sino por debajo, como el frío. Clara no habló de Lucía al principio. Habló de sí misma, claro. De una operación que no salió bien, de trabajos mal pagados,
de un hombre que la había engañado, de otra ciudad, de otra caída, de lo dura que había sido la vida con ella. Era curioso escucharla. Habían pasado tantos años, y sin embargo, seguía haciendo lo mismo, convertir su voz en una habitación donde solo cabía su dolor. Yo la dejé hablar. A mi edad, ya sabía que interrumpir a según qué personas solo consigue alargar la condena. Cuando por fin terminó de bordar su tragedia, guardó silencio unos segundos, y luego dijo el nombre de mi sobrina tan bajito que pareció una prueba. Lucía, ya debe de ser toda una mujer, ¿no? Aquella frase me llenó de rabia. Le respondí con frialdad, quizá con más de la que ella esperaba. Le dije que sí, que Lucía ya tenía 22 años, que estudiaba, trabajaba algunas tardes, que era una muchacha buena y decente, que se había hecho sola en todo lo que importaba. No dije, nos había costado. No dije, la saqué adelante. No dije, yo. Hablé como hablan las mujeres que llevan demasiado tiempo sosteniéndose con dignidad, recortando su propio papel para no parecer resentidas. Clara se quedó callada un momento y luego suspiró de una manera tan estudiada que me dieron ganas de colgarle. Quiero verla, dijo, así, sin rodeos, sin pedir perdón primero, sin preguntar si ella querría verla, sin detenerse un segundo a pensar qué derecho tenía, después de 2 décadas convertida en humo, a pronunciar esas 3 palabras como si bastaran. Recuerdo que cerré los ojos, no por debilidad, por cansancio. Había momentos en la vida en que una ya no elegía entre lo bueno y lo malo, sino entre lo inevitable y lo peor. Le pregunté para qué. Ella se ofendió con una rapidez casi admirable. Dijo que era su hija, dijo que había pensado en ella todos los días, dijo que si no había vuelto antes era por vergüenza, por miedo, por no sentirse digna. Qué bien aprendió siempre a vestirse de arrepentimiento cuando le convenía. Había una blandura en su tono que, de no conocerla, habría parecido sincera. Pero yo la conocía, y aún así, lo peor de todo es que una parte de mí no desconfió por completo, porque cuando una ha sido durante años la guardiana de una ausencia, acaba soñando también con el día en que esa ausencia se arregle sola, con el día en que una llamada llegue y todo lo roto encuentre por fin una postura menos dolorosa. Tal vez eso fue lo que me perdió. No el cariño, la esperanza. No le dije que sí aquel mismo día. Tampoco le dije que no. Le pedí tiempo, y al escuchar esa palabra en mi propia boca, sentí una ironía tan amarga que tuve que sentarme. Tiempo. La misma moneda falsa con la que ella me había pagado toda la vida. Durante 3 días no dormí bien. Miraba a Lucía por la casa y me parecía escuchar el futuro rompiéndose en distintos rincones. Quise convencerme de que quizá tenía derecho a saber, que quizá una muchacha de esa edad merecía elegir por sí misma si quería conocer a la mujer que la había traído al mundo. Y también estaba el otro lado, el lado sucio de las familias, el de las culpas heredadas. Si yo me negaba, ¿iba a convertirme en aquello mismo de lo que años más tarde ella podía acusarme? ¿La mujer que la apartó de su madre? Hay trampas en las que una cae no por ingenua sino por decente. Cuando por fin se lo dije a Lucía, estábamos cenando. Ella notó enseguida que me pasaba algo. Siempre lo notaba. Había tenido esa costumbre desde niña, la de mirarme con atención, como si mi cara fuera otra tarea más del día. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que su madre me había llamado. Al principio no entendió. Vi el desconcierto cruzarle el rostro como una sombra rápida. Después dejó de masticar. ¿Mi madre?, repitió. No había ilusión en su voz, todavía no. Solo una sorpresa muy quieta, como si hubiera pronunciado el nombre de alguien sacado de un cuento que una ya no espera encontrar en la puerta de casa. Asentí. Le dije que quería verla. Entonces sí cambió algo en sus ojos. No fue alegría, fue hambre, una de esas hambres que no se resuelven con comida, porque vienen de muchos años atrás y se instalan en lugares del alma donde una no alcanza con las manos. Lucía no respondió enseguida. Miró la mesa, el vaso, sus dedos. Me preguntó por qué ahora,
Era la pregunta correcta. Yo debería haberla respondido con dureza, con verdad, con la valentía que no tuve. Debería haber dicho, porque ahora le conviene, porque ahora ya no eres una carga, porque ahora te ve hecha y quiere entrar en la foto final sin haber pasado por los años feos. Pero no lo hice. Dije algo cobarde, algo tibio, algo en la línea de lo que llevaba toda la vida fabricando. Le dije que quizá nunca había encontrado el modo. ¡Qué frase tan miserable! El modo. Como si no encontrar el modo fuera más grave que no encontrar la voluntad. Lucía levantó la mirada y me preguntó si yo quería que la viera. Ahí, otra vez, la vida poniéndome delante una puerta que yo misma había construido. No podía cerrarla sin confesar de una vez lo que había callado durante años. Así que hice lo que sabía hacer mejor: sacrificar una verdad en nombre de una paz que no duraría. Le dije que la decisión era suya. Aceptó verla una semana después, en una cafetería discreta del centro, de esas donde la gente habla bajo y los camareros han aprendido a no mirar demasiado. Yo no entró con ellas al principio. Lucía me pidió que la acompañara, pero que la dejara sola con ella unos minutos. Asentí, aunque sentía el corazón golpeándome como si quisiera salir a protestar. Desde la acera las vi llegar por separado. Mi sobrina caminaba recta, seria, con esa elegancia sencilla que no necesitaba hacerse notar. Clara, en cambio, apareció envuelta en una tristeza cuidadosamente peinada. Más delgada, más gastada, sí, pero todavía con esa capacidad de ocupar espacio sin permiso. Cuando vio a Lucía, se llevó una mano a la boca y empezó a llorar antes siquiera de tocarla. Yo, desde fuera, apreté tanto el asa del bolso que luego me quedaron marcas en los dedos, porque la conocía, porque sabía que para ella las lágrimas no siempre eran dolor, a veces eran herramienta. Se abrazaron. Ese fue el primer golpe. Un abrazo largo, incómodo, lleno de todo lo que faltaba y de todo lo que yo ya intuía que iba a sobrar. Lucía no la abrazó con abandono, pero tampoco con frialdad. Lo hizo como quien toca por primera vez algo que llevaba mucho tiempo imaginando. Yo las vi entrar y me quedé fuera un rato más de lo que debía, dándome la oportunidad de marcharme y fingir que respetaba su intimidad. No me fui. Entré 5 minutos después y me senté a cierta distancia, en otra mesa, con un café que no probé. Clara hablaba mucho. Movía las manos, bajaba la voz, se secaba los ojos. Lucía escuchaba. Eso fue lo peor, que escuchaba con la seriedad con la que siempre había escuchado lo importante. Y yo, a pocos metros, me sentía de pronto como una intrusa en una historia que había sostenido yo sola durante 22 años. Cuando salieron, Lucía estaba callada. Clara quiso acercarse a mí con una expresión que pretendía ser humilde. Me dio las gracias por haber cuidado de la niña todos esos años. La niña. Como si el tiempo no hubiera pasado por ninguna de las dos. Como si yo hubiera sido una niñera eficiente a la que al fin le devolvían la criatura. Le respondí con educación, porque a veces la educación es el último trapo limpio con que una se cubre la humillación. Clara dijo que le gustaría volver a verla, esta vez con más calma. Lucía no respondió delante de mí, solo dijo que ya hablaríamos. De camino a casa, en el coche, el silencio iba tan lleno que casi se podía tocar. Esperé a que fuera ella quien hablara. Al final lo hizo. No era como la imaginaba, dijo. Le pregunté si eso era bueno o malo. Me contestó que no lo sabía. Después apoyó la cabeza en la ventanilla y miró hacia afuera como si estuviera tratando de recordar un paisaje que nunca había visto. Durante las semanas siguientes, Clara se volvió una presencia constante. Primero mensajes cortos, después llamadas, luego cafés, paseos, alguna comida. Todo ocurrió con una rapidez sospechosa, pero no escandalosa. Justo lo suficiente para parecer natural. Allí estaba el talento verdadero de mi hermana. Nunca empujaba cuando podía inclinar apenas el suelo. Lucía empezó a salir más arreglada cuando iba a verla. Volvía inquieta, pensativa, con esa expresión de quien está recolocando piezas dentro de la cabeza. Yo no preguntaba demasiado porque no quería parecer celosa ni controladora.
2 palabras que temía por encima de otras, aunque aún no sabía hasta qué punto iban a usarse contra mí. Me limitaba a observar, y observando, empecé a notar detalles pequeños que en cualquier otra familia tal vez no habrían significado nada. Lucía ya no me contaba todo al llegar. A veces sonreía al mirar el móvil y cuando yo entraba en la cocina guardaba la pantalla boca abajo. Otras veces se quedaba mirando fotos antiguas del salón con una atención distinta, casi crítica, como si estuviera calculando ausencias. Clara, por su parte, hizo algo aún más peligroso que pedir perdón. Se mostró frágil. Hay gente que, para recuperar terreno, no se presenta como fuerte sino como rota, porque entiende que las personas decentes se sienten obligadas a no aplastar a quien parece venir herido. Contó versiones de su vida llenas de golpes, de hombres crueles, de trabajos explotadores, de habitaciones alquiladas y enfermedades mal curadas. Seguramente algunas cosas eran ciertas. La mentira más eficaz siempre lleva un hueso de verdad dentro, pero el modo en que las contaba, la manera exacta en que escogía qué decir delante de Lucía y qué callar, me hizo entender que no estaba improvisando, estaba construyendo algo, una imagen, una madre arrepentida, expulsada de la vida de su hija por circunstancias terribles y por la dureza del mundo. Y en esa pintura, sin necesidad de acusarme todavía, yo empezaba a quedar dibujada como la mujer que se había quedado con la niña, no por maldad explícita, peor, por conveniencia silenciosa. La primera frase de Lucía que me rompió de verdad llegó una tarde de domingo. Estábamos doblando ropa limpia. Era una tarea simple, de esas que suelen sostener conversaciones igual de simples, pero de pronto ella dejó una sábana a medio plegar y dijo, sin mirarme, que quizá yo no había entendido nunca del todo lo difícil que debió de ser para su madre marcharse. Sentí que se me aflojaban las piernas. No por el contenido exacto, sino por el origen de la frase. No era de ella, o no solo de ella. Era una idea sembrada, una semilla ajena ya echando raíz en una boca que yo había enseñado a hablar. Le respondí con cuidado, preguntándole qué le hacía pensar eso. Lucía tardó un poco en contestar. Luego dijo que a veces juzgamos demasiado rápido a las personas y no sabemos lo que han vivido. Me reí sin querer. Una risa muy corta, muy fea, no de burla, de incredulidad cansada, porque si alguien había pasado media vida negándose a juzgar a Clara, esa había sido yo. Ella levantó la cabeza al escucharme y noté enseguida el cambio. Ese cambio imperceptible que luego se vuelve costumbre, la disposición a defender a la otra antes de intentar comprenderme a mí. Le dije que no la estaba juzgando, que solo me sorprendía escuchar ciertas cosas después de tantos años. Entonces pronunció algo que hasta hoy me escuece. Tú siempre has hablado de ella como si fuera una pobre desgraciada, pero quizá nunca te preguntaste qué versión tenía ella de la historia. Ahí comprendí que Clara no solo había vuelto, había empezado a escribir, y estaba escribiendo sobre mí. Uno de los castigos más crueles de envejecer es darse cuenta de lo poco que hace falta para desmontar décadas de amor cotidiano, no porque ese amor no sea fuerte, sino porque lo cotidiano no deja testigos. Nadie aplaude a la mujer que estuvo todas las mañanas. Nadie levanta acta de las meriendas, de las madrugadas, de las pequeñas renuncias. En cambio, el regreso de una madre ausente tiene algo teatral, casi sagrado. La gente lo mira con esos ojos húmedos que reservan para las historias de redención. Los familiares que durante años apenas preguntaron por Lucía empezaron de pronto a opinar. Una prima me llamó para decir que tal vez Dios estaba dando una segunda oportunidad. Mi cuñada comentó en una comida que la sangre tira mucho, como si la sangre hubiera lavado platos, cosido botones y pagado clases particulares. Hasta vecinos que sabían perfectamente quién había criado a la muchacha empezaron a hablar de Clara, con una compasión obscena, como si el simple hecho de volver ya la absolviera de todo. Lo más insoportable era que Lucía, aunque seguía siendo cariñosa a ratos, empezó a mirarme con una especie de cautela nueva, como si quisiera a la vez protegerme y vigilarme. Yo entraba en el salón y si estaba hablando por teléfono, bajaba un poco la voz.
A veces me preguntaba cosas de su infancia con un tono que no era curiosidad, sino contraste. Mamá llamó cuando me operaron de las anginas. ¿Tú le dijiste dónde estudiaba? Sabía que yo quería hacer enfermería. Cada pregunta llevaba debajo otra más amarga. ¿Qué le contaste? ¿Qué no le contaste? ¿Qué decidiste tú sin mí? Y yo contestaba como podía, sin saber ya si estaba defendiendo la verdad o los restos de la imagen que ella tenía de mí, porque en eso también consiste cierta clase de traición, no en una mentira concreta, sino en obligarte a justificar una vida entera como si hubieras actuado de mala fe. Hubo una comida en particular que todavía puedo oler. Clara insistió en que almorzáramos las tres juntas. Escogió un restaurante pequeño, acogedor, con manteles de tela y camareros atentos, el tipo de sitio donde las conversaciones graves parecen más decentes. Llegó tarde, por supuesto, y cuando apareció traía una cajita envuelta en papel fino. Era una cadena de plata con una virgen diminuta para Lucía. Quise comprarte algo desde hace años, dijo, pero nunca me sentí con derecho. Todo en ella era así, una frase cuidadosamente rota para que quien la escuchara sintiera la obligación moral de recogerla. Lucía se emocionó, no exageradamente, pero sí lo suficiente para sonreír de esa manera contenida que tenía desde niña, cuando algo le tocaba de verdad. Yo vi la escena y sentí una punzada sucia, una mezcla de celos, injusticia y vergüenza por sentir celos. Porque una puede entender con la cabeza que una hija quiera asomarse a la madre que no tuvo, pero el cuerpo no siempre razona con tanta nobleza. Durante el postre, Clara empezó a hablar de errores, de juventud, de miedo. Dijo que había cometido locuras, que ojalá hubiera sido otra mujer, que cada cumpleaños de Lucía había sido para ella una herida. Yo no decía nada, miraba el café, movía la cucharilla, hasta que soltó una frase aparentemente inocente. Hubo momentos en que pensé en volver, pero sentía que ya no había lugar para mí. Lucía levantó enseguida la mirada, y yo supe, en ese segundo exacto, que la frase no era inocente. Era una cuerda lanzada al sitio preciso. ¿Cómo que no había lugar?, preguntó mi sobrina. Clara negó con la cabeza como si no quisiera decir más. Esa vieja maniobra suya de fingir pudor para que el otro haga el trabajo sucio de insistir. Nada, murmuró. Cosas mías. Quise levantarme e irme, lo juro. Quise dejarla ahí con su teatro, con su voz de porcelana agrietada. Pero me quedé. Siempre me quedé. Ese fue uno de mis grandes pecados. Lucía insistió. Y Clara, después de un pequeño forcejeo teatral consigo misma, dijo que cuando una desaparece tantos años, a veces siente que otros ya ocuparon ese sitio, que tal vez su regreso iba a hacer daño, que quizá había personas que preferían dejar las cosas como estaban. No me señaló, no hacía falta. Lo horrible de la insinuación bien hecha es que te obliga a defenderte de algo que aún no se ha dicho del todo, y al defenderte pareces confirmarlo. Yo levanté por fin la vista y la miré. Vi en sus ojos la misma expresión de cuando éramos pequeñas, y yo llegaba a salvarla después de alguna imprudencia. La seguridad íntima de que, pasara lo que pasara, otra persona cargaría con la incomodidad por ella. Le dije, con toda la calma que pude, que nadie le había cerrado nunca la puerta, que quien se marchó fue ella. Lucía se tensó a mi lado. Clara bajó la cabeza y empezó a llorar. En un restaurante, delante de desconocidos, y en segundos el aire entero se volvió mío para perderlo. Yo sé que no hice las cosas bien, dijo entre lágrimas, pero tampoco sabía si me ibas a dejar acercarme. Ahí estaba, la primera piedra lanzada de verdad, pequeña pero suficiente. Lucía me miró, no con rabia todavía, pero sí con desconcierto. Un desconcierto que ya no era limpio, porque llevaba la forma que alguien más le había dado. Le respondí que si no sabía si la iba a dejar acercarme, podría haber empezado por intentarlo años antes. Mi voz sonó más dura de lo que quería.
Clara se secó los ojos y susurró: Tú siempre fuiste muy fuerte, Elena. Yo no. Quien no conociera nuestra historia habría pensado que estaba alabándome. Yo escuché lo que realmente decía. Tú podías soportar la carga, yo no. Por eso, de algún modo, era natural que te quedaras con lo mío. A partir de ese día, la distancia entre Lucía y yo dejó de ser imaginaria. Ya no era solo que pasara más tiempo con Clara, era el tono, el modo, una frialdad nueva en algunos gestos, una reserva impropia entre dos personas que habían compartido la vida entera. Una noche llegó tarde y, al preguntarle si había cenado, me respondió con una paciencia tensa que no era necesario que la tratara como a una niña. Otra tarde encontró una caja de fotos antiguas y se quedó mirándolas sola durante horas. Cuando entré a recoger ropa del tendedero, levantó una imagen en la que aparecíamos ella y yo en la playa, con un cubo de plástico rojo entre las dos, y me preguntó: ¿Nunca pensaste que yo tenía derecho a conocer la versión de mi madre antes? No me preguntó si su madre tenía derecho a ella. Me preguntó por versiones, historias, relatos. Eso me hizo comprender que la batalla ya no era entre hechos, sino entre narrativas. Y en ese terreno, quien llega llorando después de 20 años suele parecer más emocionante que quien se quedó lavando sábanas. Aún así, todavía había ternura entre nosotras, y quizá por eso dolía más, porque no se había convertido en una desconocida cruel. Seguía siendo Lucía, seguía trayéndome pan si salía a comprar, seguía tocándome el hombro al pasar por detrás de mi silla, seguía preguntándome a veces si me dolía la rodilla cuando el tiempo cambiaba, pero había entrado una tercera voz en su conciencia y esa voz empezaba a reorganizar el pasado. Yo lo sentía en pequeñas cosas, en la forma en que decía mi madre ahora con una naturalidad nueva, como si esa palabra se hubiera despertado de pronto con derechos atrasados, en la forma en que empezó a llamarme tía con más frecuencia en público, cuando durante años había oscilado entre mi nombre, algún diminutivo cariñoso, o simplemente ese tono sin nombre con el que se invoca a quien siempre está. A muchos les parecerá una tontería, no lo es. Hay distancias que empiezan por una sílaba. Esa noche no dormí. Oí sus pasos por el pasillo, la puerta de su cuarto, el silencio tenso de una casa donde el cariño ha dejado de descansar tranquilo. Me senté en la cama con las manos frías y miré la cómoda donde guardaba, desde hacía años, papeles, fotos, recibos, pequeñas pruebas absurdas de una vida entregada. Por primera vez me planteé abrir el cajón y contárselo todo, no solo el abandono, no solo las llamadas esporádicas, todo lo demás, la raíz podrida que había debajo. Pero todavía no pude, porque decir la verdad entonces no habría sido solo desnudar a Clara, habría sido desnudarme a mí misma, habría sido admitir que durante años construí una infancia sobre una mentira piadosa. Habría sido aceptar que, en mi intento de proteger a Lucía, también la privé de herramientas para comprender quién era su madre de verdad. Y una parte de mí, orgullosa y cansada, todavía quería creer que podía arreglarse sin dinamitarlo todo. Al día siguiente, Lucía se marchó temprano y volvió entrada la noche. Traía en la cara ese cansancio opaco que deja llorar delante de otra persona. Se quitó los zapatos en la entrada y, sin mirarme, dijo que iba a pasar el fin de semana fuera, en casa de una amiga. Supe que mentía. Las mujeres sabemos esas cosas del mismo modo en que sabemos cuándo la sopa está a punto de hervir antes de que suba del todo. No la detuve. Solo asentí. A medio camino hacia su cuarto se volvió y añadió, con una mezcla de reproche y defensa que no le conocía, que necesitaba espacio para pensar sin sentirse culpable por todo. Por todo. ¿Qué palabra tan grande para echársela encima a quien te crió? La vi cerrar la puerta y me senté despacio en una silla de la cocina, no porque me faltaran fuerzas, sino porque entendí al fin que mi silencio, el silencio que yo llevaba años tratando como si fuera una virtud, había empezado a parecerse demasiado a una confesión.
Fue en esos días cuando empecé a notar algo peor que la distancia, la humillación. No la humillación pública todavía, esa vendría después. Hablo de la íntima, la pequeña, la de la mujer que empieza a sentirse extranjera dentro de su propia historia. Vecinas que antes me admiraban por haber criado a Lucía, ahora me preguntaban con tono almibarado qué tal iba el reencuentro entre madre e hija, como si yo fuera un personaje secundario amable al que había que agradecer los servicios prestados. Una tía lejana comentó por teléfono que tal vez lo mejor para todas era darle su lugar a cada una. ¿Y cuál era mi lugar?, me pregunté, si no era el que me había ganado a fuerza de años. ¿Desde cuándo el amor constante tenía que retirarse discretamente en cuanto aparecía la sangre con lágrimas nuevas? Quise hablar con Clara a solas, no por esperanza de arreglar nada, sino por esa necedad final que a veces nos da cuando todo empieza a derrumbarse. La idea de que quizá el otro no entiende el daño que está haciendo y si una se lo nombra con la precisión correcta, se detendrá. Nos vimos en un banco de una plaza pequeña, casi al anochecer. Ella llegó envuelta en una bufanda clara, como si incluso el frío le quedara cinematográfico. No rodeé el asunto. Le dije que dejara de insinuar cosas delante de Lucía, que no convirtiera su culpa en sospechas sobre mí, que bastante había hecho ya con desaparecer 20 años. Clara me escuchó en silencio, y durante un segundo creí ver en su cara un resto de vergüenza. Pero luego sonrió apenas, muy cansada, muy triste, y dijo algo que todavía me retumba. No todo el mundo cuenta la misma historia, Elena. Esa fue su respuesta. No una negación. No una disculpa. Una amenaza envuelta en relatividad. La miré largamente y entendí por fin que no había vuelto para recuperar a su hija. Había vuelto para recuperar su versión de sí misma, y para hacerlo necesitaba desplazarme del centro de la memoria de Lucía. No borrarme del todo, claro. Eso habría sido demasiado burdo. Necesitaba algo más fino, convertirme en una mujer útil pero excesiva, buena pero posesiva, sacrificada pero incapaz de soltar. Así ella podía ser la madre doliente, imperfecta pero auténtica, herida pero legítima. Era una operación elegante, casi invisible. Y yo, con todos mis años de prudencia y de callar para no manchar a nadie, le había dejado el camino limpio. Volví a casa con una certeza pesada como una piedra. Estaba perdiendo algo que no sabía cómo defender sin incendiarlo todo. Lucía estaba arriba, en su cuarto, y desde el pasillo vi una raya de luz bajo la puerta. Pensé en tocar, pensé en entrar y sentarme al borde de la cama como cuando era niña y tenía pesadillas. Pensé en decirle de una vez que no todo abandono nace del dolor, que hay abandonos que nacen del egoísmo, de la ambición, del deseo ciego de quedarse con lo que otra tenía. Pensé en contarle que algunas mujeres no solo se marchan, también arrasan. Pero me quedé inmóvil frente a esa puerta, como me había quedado inmóvil tantas veces frente a la verdad. Y mientras estaba ahí, con la mano a medio levantar y el corazón ya demasiado tarde para la cobardía, escuché dentro su voz quebrarse en una frase que no iba dirigida a mí. Hablaba por teléfono, hablaba con Clara, y dijo llorando, casi como una niña, «Solo necesito saber si ella me ocultó cosas todos estos años». Me aparté de la puerta sin hacer ruido. Bajé la escalera despacio, una mano pegada a la pared, como si de pronto la casa se hubiera inclinado. En la cocina me quedé de pie largo rato, mirando nada. Y por primera vez desde que Lucía era bebé, comprendí que podía llegar el día en que me mirara no como a la mujer que la sostuvo, sino como al obstáculo entre ella y una historia más cómoda. Esa fue la noche en que empecé a entender el verdadero castigo de mi silencio. No era que la verdad hubiera tardado demasiado, era que, mientras yo la escondía para protegerla, otra persona había tenido tiempo de inventar una más seductora. A la mañana siguiente abrí el cajón. No lo hice con solemnidad ni con valentía. Lo abrí porque ya no me quedaban escondites. Hay momentos en la vida en que una deja de proteger la verdad no por bondad,
sino por costumbre. Y cuando por fin entiende el daño que ha hecho esa costumbre, ya no puede darse el lujo de seguir llamándola amor. Saqué la caja de lata donde guardaba los papeles importantes, las fotos dobladas, los sobres viejos, las cosas pequeñas que fui conservando durante años como si en el fondo de mi alma siempre hubiera sabido que un día alguien iba a exigirme pruebas de una vida que yo había vivido a manos llenas. Lo triste fue ese pensamiento, no que hubiera guardado documentos. Lo triste fue comprender que, para defender mi sitio en el corazón de la muchacha que crié, iba a necesitar papeles. Como si el amor no bastara. Como si las madrugadas, las renuncias y la costumbre de estar pudieran pesarse mejor en una carpeta que en la memoria. Encima de todo estaba la pulsera del hospital, blanca, ya amarillenta por el tiempo, con el nombre de Lucía escrito a mano y una fecha que yo aún podía recitar de memoria sin mirarla. Debajo estaban sus primeras vacunas, las matrículas del colegio, un par de informes médicos, recibos de farmacia, fotos de cumpleaños, una tarjeta de felicitación que me hizo cuando tenía 7 años y en la que había escrito con faltas de ortografía que yo era la mejor tía y la más valiente del mundo. Me quedé unos segundos con aquella tarjeta entre los dedos, sintiendo un nudo tan viejo que casi parecía parte de mi garganta. Y luego encontré el sobre marrón, el único que nunca quise volver a abrir. El que guardaba no la prueba de que Lucía había sido mía en la vida diaria, sino la raíz de todo lo que vino después, la herida anterior a ella, el pecado original de mi familia. Dentro estaba la fotografía, yo más joven, con un vestido claro, sonriendo con esa cara de mujer que aún cree que el futuro es un sitio al que se llega de la mano de alguien. A mi lado, Julián. Y un poco más atrás, casi fuera del encuadre, Clara, mirándonos con una expresión que en su momento no supe leer. Ahora sí, ahora la veía y me parecía un presagio. También estaban 2 cartas, una de Julián, que nunca respondí, y otra de Clara, enviada meses después de haberse marchado, cuando ya estaba fuera y yo ya tenía a Lucía pegada al pecho como una segunda piel. Esa carta fue la única vez en la vida que mi hermana escribió una verdad completa, quizá porque la distancia vuelve valientes a los cobardes cuando creen que no tendrán que mirar a nadie a los ojos. No pedía perdón, informaba. Decía que ella y Julián se habían ido juntos, que lo nuestro llevaba tiempo roto, aunque yo no quisiera verlo, que se había enamorado y no pensaba renunciar a su oportunidad por las expectativas de nadie. Decía también que la niña complicaba las cosas y que conmigo estaría mejor por un tiempo. Siempre sus mismas palabras, envueltas de distinta manera. Al final añadía que esperaba que, como hermana mayor, algún día entendiera que una mujer tenía derecho a buscar su felicidad. Busqué a Lucía esa misma tarde, no por teléfono, no por mensaje. Fui donde sabía que estaría, al pequeño piso de su amiga Marta, donde iba cada vez que necesitaba esconderse del mundo sin parecer que se escondía. Marta me abrió con cara de incomodidad y lástima a la vez, esa mezcla tan humana de quien ya sabe demasiado y no sabe de qué lado ponerse. Le dije que necesitaba hablar con Lucía y que esta vez no iba a irme sin hacerlo. Mi voz debió de sonar distinta porque no discutió, solo se apartó. Mi sobrina estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café frío delante y los ojos hinchados de llorar. Al verme se puso tensa, no con odio, con defensa, como si yo fuera a llegar otra vez con medias verdades, con silencios bien peinados, con frases para proteger a la persona equivocada. Me senté frente a ella y dejé la caja sobre la mesa. No hice drama, no la abracé. No le dije mi amor ni hija ni nada que pudiera sonar a manipulación en ese momento. Solo le dije, hoy sí te voy a contar lo que callé, y después vas a hacer con eso lo que necesites. Al principio intentó interrumpirme. Me dijo que ya había hablado mucho con su madre, que cada una tenía su versión, que no quería verse en medio de una guerra vieja entre hermanas. Al escuchar eso,
Sentí una punzada casi física. Guerra. Qué palabra más cómoda para quienes llegan tarde. Como si dos mujeres hubieran combatido en igualdad de condiciones durante años, y no una sola cargando con los restos mientras la otra aparecía cada cierto tiempo a reclamar su papel principal. Pero no reaccioné. Abrí el sobre, saqué la foto y la puse frente a ella. Lucía la miró sin entender durante un segundo. Luego levantó los ojos hacia mí. Le expliqué quién era Julián, aunque ya lo sabía vagamente por alguna mención antigua. Le dije que era el hombre con el que iba a casarme. Vi cómo sus cejas se fruncían poco a poco. Después puse la carta de Clara al lado. No se la di enseguida. Primero hablé, porque una carta sin voz podía parecer un truco, y yo ya había callado demasiado como para volver a esconderme detrás del papel. Le conté que su madre no se fue huyendo de una desgracia repentina, ni de una familia cruel, ni de un destino que la arrastró sin remedio. Le conté que llevaba tiempo viendo a Julián a mis espaldas, que cuando desapareció, no desapareció sola, que me dejó plantada no solo como hermana, sino como mujer, en la misma temporada de mi vida en que yo estaba a punto de empezar la mía. Le conté que meses después volvió una sola noche, ya sin él, ya con ella en brazos, rota no por remordimiento, sino porque la historia que había elegido no le salió como quería, que llamó a mi puerta porque sabía perfectamente quién abriría, que me dejó a su hija no en medio de una tragedia inevitable, sino en medio de las consecuencias de sus propias decisiones. Lucía no me quitaba los ojos de encima. Había dejado de defenderse. Había empezado a entender que el suelo no se movía debajo de sus pies por una pelea de versiones, sino porque una de las dos historias estaba construida sobre un hueco. Entonces le di la carta. La leyó entera. La leyó 2 veces. La segunda más despacio. Vi cómo sus manos empezaban a temblar casi al final, en esa parte donde Clara hablaba de su oportunidad y de la niña como un problema de logística emocional. Cuando terminó, no lloró enseguida. Eso fue incluso peor. Se quedó quieta, muy blanca, con la mandíbula apretada, como si el dolor todavía no supiera por dónde salir. Después levantó la vista y me hizo la pregunta que más había temido y que, sin embargo, era inevitable. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No había buena respuesta. Las verdades que se esconden durante tantos años no admiten defensas limpias. Aún así, se la di. Le dije que al principio no se lo conté porque eras una niña y no quería que crecieras sintiéndote nacida del escándalo. Le dije que luego no te lo conté porque cada año que pasaba se hacía más difícil. Le dije que me convencí de que proteger tu idea de ella era una forma de protegerte a ti. Le dije al final la única verdad que no sonaba cobarde, porque te quise más de lo que odié lo que me hizo. Ahí sí se rompió. Bajó la cara y empezó a llorar de una manera silenciosa, con los hombros encogidos, como lloran los adultos cuando ya no esperan consuelo fácil. Yo me quedé sentada donde estaba, no por frialdad, por respeto. Aquel era el derrumbe de su versión del mundo, y no me correspondía invadirlo con abrazos para sentirme absuelta. Lloró varios minutos. Cuando por fin habló, lo hizo con una voz que no le había oído nunca, una voz de persona que acaba de perder de golpe a la madre que estaba construyendo en su imaginación. Ella me dijo que tú nunca soportaste que yo quisiera buscarla. Tragué saliva y le respondí que la soporté, la acompañé y la facilité yo misma, que fui yo quien la llevó a verla la primera vez, que fui yo quien cayó para no ensuciarle la sangre con una verdad que no tenía edad para cargar. Entonces me miró de una forma que todavía me desarma al recordarla. No era solo dolor, era vergüenza, la vergüenza de haber dudado de la persona correcta. Yo te dije cosas horribles, murmuró. Le respondí que sí, porque a cierta edad una ya no necesita fingir que las heridas no dolieron, y porque la honestidad cuando llega tarde, al menos debería llegar entera. No fue de rodillas a pedirme perdón, no se lanzó a mis brazos, no me llamó mamá entre lágrimas como en esas historias que a la gente le gustan porque les ordenan el mundo en una escena. La vida real no hace esas concesiones. Se quedó sentada frente a mí, rota,
mirándome como si de pronto estuviera volviendo a verme completa. Luego me preguntó si había más. Y yo, cansada por fin de administrar la verdad a cucharadas, le dije que sí. Le mostré los giros de dinero que envié durante años a nombre de una mujer del barrio donde Clara decía vivir, porque aunque me había dejado destrozada, no quería que se muriera de hambre. Le mostré recibos, sobres, una libreta donde apuntaba fechas de llamadas, lo poco que sabía, lo mucho que improvisé. No para glorificarme. No hay gloria en sobrevivir haciendo lo necesario. Se lo mostré para que entendiera la magnitud exacta de mi error. No solo callé lo que me hizo, también seguí ayudándola. Seguí sosteniéndola desde lejos para que el día que quisiera volver, si alguna vez quería, no lo hiciera completamente hundida. Y aún así, cuando volvió, encontró forma de pintarse a sí misma como víctima y a mí como impedimento. Lucía me pidió un tiempo. Esta vez la palabra no me sonó a trampa, me sonó a alguien intentando no ahogarse. Asentí y me fui. 2 días después me llamó para decirme que había quedado con su madre. No me pidió permiso ni consejo, solo me lo informó. Yo colgué y pasé el resto de la tarde junto a la ventana, sin coser, sin leer, sin encender la tele, simplemente mirando cómo cambiaba la luz en la calle. No temía ya que Clara la convenciera de nuevo. Hay puertas que, una vez abiertas de verdad, ya no se pueden cerrar con teatro. Lo que temía era otra cosa, que el dolor de Lucía fuera tan grande que terminara repartiéndolo a ciegas, incluso contra sí misma. Pero no ocurrió así. Nunca supe cada palabra de aquella conversación, y quizá mejor. Hay escenas que pertenecen a quienes las atravesaron y no al relato que luego se hace de ellas. Lo que sí supe fue suficiente. Clara intentó llorar, justificarse, decir que nadie puede juzgar lo que no ha vivido, que yo siempre fui rígida, que Julián y ella se habían enamorado, que las cosas eran más complejas, siempre la complejidad. Qué refugio tan cómodo para los egoístas. Lucía la dejó hablar un rato. Después sacó la carta de la mesa y se la puso delante. Me contaron que mi hermana se quedó muda al verla, como si después de toda una vida manipulando recuerdos, hubiera olvidado que el papel también envejece, pero no rectifica. Lucía le preguntó si era su letra. Clara dijo que sí. Le preguntó si la había dejado conmigo sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Clara volvió a intentar llorar. Mi sobrina, según me dijo más tarde, sintió pena durante un segundo. Pena, no amor. Y luego entendió algo que le cambió para siempre la manera de mirar a la gente. Hay personas que usan el sufrimiento no para pedir perdón, sino para evitar responsabilidad. Volvió a casa esa noche. Entró sin hacer ruido. Dejó las llaves en el mueble de la entrada y se quedó un momento en el pasillo, viéndome sentada en el sofá con las manos cruzadas. Yo tampoco me moví enseguida. Había pasado demasiado para convertirlo en una escena de novela barata. Fue ella quien se acercó primero. Se sentó a mi lado y se quedó mirando al frente. Estuvimos así un rato, 2 mujeres, una lámpara encendida, todo lo que se había roto todavía en el aire. Luego dijo, con una voz muy baja, «No supe volver a ti cuando empecé a dudar». Y yo respondí algo que no había planeado, algo que me salió del lugar más cansado y más sincero de mí. No eras tú la que tenía que saber volver, era yo la que tenía que haber dejado de mentirte. Entonces lloramos, sin teatro, sin frases perfectas. Lloramos como lloran quienes ya no están peleando por tener razón, sino intentando reconocer cuánto daño se hicieron mientras buscaban una verdad que alguien más había torcido. Con el tiempo, las cosas no volvieron a ser como antes. Y eso también hay que decirlo, porque las historias honestas no terminan con una herida milagrosamente cerrada. Lucía siguió siendo mi Lucía, sí, pero ya no la niña de la inocencia intacta. Había conocido demasiado sobre su origen, sobre mí, sobre ella misma. Tardó meses en perdonarse por algunas cosas que me dijo, y yo tardé otro tanto en perdonarme por haberla criado en una mentira parcial. Aprendimos a hablarnos de nuevo, esta vez con menos idealización y más verdad.
A veces nombrábamos a Clara, otras veces no hacía falta. Hubo un último intento suyo por contactarnos a las dos, una carta breve, más orgullosa que arrepentida. Lucía decidió no responder. Yo tampoco. No por venganza, por cansancio digno. Hay personas a las que una no cierra la puerta por odio, sino porque después de toda una vida de abrirles, ya entendió que nunca entraron con las manos limpias. La gente del pueblo, como siempre, se acomodó al desenlace con una rapidez casi obscena. Los mismos que habían suspirado por el reencuentro entre madre e hija empezaron a hablar de lo complicado que había sido todo, como si la complicación hubiera caído del cielo y no tuviera nombre ni decisiones detrás. Yo ya no corregía a nadie. A cierta edad, una deja de necesitar que el mundo valide lo que sufrió. Me bastó con algo mucho más pequeño y mucho más grande. Una tarde cualquiera, meses después, Lucía estaba poniendo la mesa y me preguntó desde la cocina dónde había guardado el azafrán. Lo preguntó con esa confianza automática de siempre, esa manera de hablarme nacida de los años verdaderos. Fui a decírselo y cuando pasó a mi lado me tocó el brazo y dijo sin pensarlo, sin solemnidad, sin lágrimas: «Gracias, mamá». Se quedó quieta en cuanto lo oyó, como sorprendida de sí misma. Yo también. No hicimos un drama. No hacía falta. Hay palabras que, cuando llegan tarde pero llegan solas, valen más que cualquier reparación. Esta es la parte de la historia donde algunos esperan que yo diga que todo tuvo un sentido, que el dolor enseña, que la sangre llama, que el amor vence. No voy a mentir también ahí. Lo que aprendí fue algo menos bonito y mucho más útil. Aprendí que el silencio no siempre es noble. A veces el silencio solo le ahorra vergüenza al culpable y le deja la factura al inocente. Aprendí que no toda madre es la mujer que da a luz, y no toda mujer que cría sabe poner límites a tiempo. Aprendí que una puede amar tanto a alguien que termine entregándole también el derecho a malinterpretarla, y eso no es amor sano. Eso es una forma lenta de borrarse. Yo me borré durante años por proteger una historia que no merecía ser protegida, y casi pierdo por eso lo único verdadero que me quedó de aquella ruina. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios una cosa. ¿Tú habrías contado la verdad desde el principio o también habrías callado para proteger a la niña? Y si esta historia te dejó algo en el pecho, suscríbete, porque aquí no contamos cuentos bonitos, contamos heridas de verdad, de esas que tardan años en decir su nombre.